Con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban. Con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban. No era la sombra, ni tampoco Pedro. No era la sombra, ni tampoco Pedro. Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno. Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno. Nazareno, Nazareno, espíritu de Nazareno, Nazareno, Nazareno. Queridos hermanos, el Señor Todopoderoso los colme de bendiciones. Continuando con las enseñanzas del curso El Poder de la Oración de Intercesión, la Corporación Renovación Carismática Católica y la Escuela de Misioneros Juan Pablo II los invita a meditar la enseñanza El Poder de la Oración de Intercesión. Espíritu Santo, fluye, fluye, Espíritu Santo. Este sí que da poder, este sí que da poder, este sí que da poder, este sí que da poder. Queridos hermanos, amigos en Cristo Jesús, reciban un fraternal saludo y que la misericordia de Dios y el fuego del Espíritu Santo avive nuestros sentidos, abra nuestro corazón para que su palabra caiga en tierra buena y dé mucho fruto. Oh Virgen María, tú que eras la Madre, también hoy nos acogemos en tu corazón para que nos des la gracia de escuchar, de entender, de meditar en lo profundo de nuestro corazón esta enseñanza como lo hacías tú, Mamita María. En el silencio, estaba siempre orando y meditando cada palabra. Hoy empezamos con este tema, el poder de la oración de intercesión. Dios es quien tiene todo poder en el cielo y en la tierra y puede concedernos todas las gracias que necesitamos si nosotros lo pedimos con fe. El poder es un atributo esencial de la divinidad, porque en Mateo 6:13 nos dice, tuyo es el reino y el poder, la gloria para todos los siglos. Amén. Poder significa autoridad, potencia, soberanía, y son todos los atributos que nosotros queramos dar a esta palabra de poder. En el Catecismo de la Iglesia Católica y en las Sagradas Escrituras vemos con frecuencia los atributos con que nosotros nos dirigimos a Dios Padre. Son 365 veces que encontramos esta palabra, este poder, esta autoridad del Señor. En el libro de la sabiduría nos revela el poder de Dios. Qué importante es que nosotros nos apropiemos de este libro, lo leamos con toda la calma, porque nos dice en Sabiduría 1:3, los pensamientos torcidos alejan de Dios. Su poder, cuando es puesto a prueba, deja sin palabras a los insensatos. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros con nuestra mente torcida, nuestro corazón desviado, somos capaces de pedirle a Dios que nos salve, que nos libre, que nos dé lo que nosotros queremos humanamente? Pero se nos ha olvidado que en Eclesiástico 23 nos dice que los ojos del Señor son 1000 veces más fuertes, más transparentes que la luz del sol. El Señor conoce lo escondido que hay en sus pensamientos y en su corazón. Por eso seamos rectos al pedir y no esperemos que Dios nos ponga a prueba. En Sabiduría 11:21 también nos dice, tú puedes en cualquier momento actuar con poder. ¿Quién podrá resistir a la fuerza del Señor? Porque tu poder es la base de justicia y como eres el dueño de todo, tienes la compasión. Claro, hermanos, el Señor es el que ha edificado, el que ha hecho todo con justicia y con amor. Por eso nosotros en nuestros hogares debemos empezar a dar fruto, a inculcar en nuestra familia la justicia,
para que nosotros seamos evaluados por Jesús, porque hemos sido justos, porque hemos practicado esa justicia divina. En Sabiduría 12:18 también nos revela, también el Señor nos da esa gracia de meditar. Pero tú, dueño de toda fuerza, juzgas con moderación y nos gobiernas con mucha indulgencia. Hacer uso de tu poder está a tu alcance cuando quieres. Mire, hermanos, qué fácil es para nosotros juzgar al amigo, juzgar a la familia, juzgar a todo aquel que en un momento tiene dificultad. Y en estos momentos difíciles juzgamos. Alguien me compartía en estos días y me decía, ora por mí. Mira que mi hijo tiene un caso sospechoso de el COVID y mis vecinos se han vuelto un tormento para mí. Llevo 15 días en la espera de esa prueba. Pero ayer me llama y me dice, gracias a Dios salió libre, salió negativa esa prueba. Y yo decía, ve a aquellos amigos, aquellos vecinos que se decían, fumigando todas las noches alrededor de su casa, el salir por otros lados para no encontrarse con esa persona. Qué fácil es juzgar, qué fácil es quitarle las plumas a una gallina viva, pero qué difícil es volver a colocarlas. Hermanos, antes de juzgar, pidamos a Dios la certeza de no equivocarnos, porque de toda palabra tendremos que dar cuenta a Dios. Toda la rectitud consiste en conocer el poder de Dios. Es el punto de partida para buscar el reino de Dios, nos lo dice en Sabiduría 15:3. Hermanos, si nosotros somos familia de principios, familias que respetamos el poder de Dios, estamos ya cosechando, vamos por el camino a esa morada eterna que el Señor nos ha preparado. Por eso, hermanos, con el ejemplo, formemos a quienes están a nuestro alrededor para buscar esa casa, esa morada eterna. El Señor también se ha manifestado y ha manifestado su poder desde el Antiguo Testamento, en el momento de la creación, porque solo Él podía con todo el poder crear el cielo, la tierra, de todo lo visible, lo invisible. Y para nosotros decimos, ¿cómo es eso? Claro, primero Dios tuvo en su pensamiento, hizo esa imagen de cómo quería esa tierra, de cómo planeó para que el hombre fuera feliz. Por eso decimos, Dios ha creado el cielo y la tierra. De lo más invisible de sus pensamientos, formó toda una naturaleza. ¿Quién como Dios puede reflejar su amor en las aves del cielo? ¿Quién puede imitar los colores de un pavo real, de un tulcán? ¿Quién puede imitar el color de las flores, donde es manifestación de amor y de poder? ¿Quién puede imitar el perfume que Dios ha creado en las flores, en la naturaleza, con todo poder, con toda autoridad y con toda humildad, para que el hombre reconozca ese poder en su obra maestra? Por eso el cielo proclama la gloria de Dios en su creación y nos habla de esa bóveda celeste, nos habla de cuánto amor, de cuánta misericordia ha tenido y de cómo ha planeado todo para que el hombre fuera feliz. Pero nosotros no hemos reconocido esa obra. Por lo contrario, hoy destruimos la obra de Dios. Con nuestras manos, con nuestra mente, estamos destruyendo la naturaleza. Estamos acabando con el poder y la autoridad de Dios que nos hablaba a través de ella. El Señor también manifiesta cuánto nos ama, cuánto nos quiere, en un salmo muy maravilloso y que se lo proclamó el rey David cuando en sus dificultades
se veía agobiado, se veía triste, veía que todo se venía al desecho, todo se perdía en sus guerras. Pero el Señor, que vio su corazón, que vio su mente, que vio sus luchas humanas, también se compadeció de él. Y allí escuchó la oración y manifestó su poder contra sus enemigos y lo sacó libre, lo sacó victorioso. También de Saúl, que tanto lo persiguió, de Saúl que fue siempre el obstáculo en su camino, Dios lo sacó adelante, victorioso. Por eso el rey David dedica el Salmo 18 para dar gracias a Dios, para mostrar cuánto poder, cuánta autoridad hay en Dios. En el Salmo 18 leemos: yo te amo, Señor, mi fuerza. El Señor es mi roca y mi fortaleza. Es mi libertador y es mi Dios. Es la roca que me da seguridad. Es mi escudo y me da la victoria. Invoco al Señor, que es digno de alabanzas, y me veo libre de mis enemigos. En mi angustia yo invoqué al Señor y clamé a mi Dios. Mi clamor llegó hasta sus oídos y desde su templo oyó mi voz. Desde lo alto su mano me tomó y me rescató de las aguas profundas. Me libró de enemigos poderosos, de enemigos más fuertes que yo. Me asaltaron el día en que me iba mal, pero el Señor vino en mi ayuda, me sacó a un espacio abierto, me salvó porque me amaba. Qué hermoso este salmo, y que nosotros, hermanos, y yo les invito, que hemos visto el poder de Dios, que el día de la enfermedad lo llamamos y Él manifestó su poder, que el día de la tribulación invocamos, pedimos a través de muchos intercesores, de la Virgen, de muchos santos, el poder de Dios, y vimos reflejado ese poder y salimos adelante. Hoy yo les invito que, como el rey David, seamos hijos agradecidos, seamos esos hijos que confiamos y damos gracias a Dios. También el poder de Dios se ha manifestado en favor de Abraham. ¿Quién era Abraham? Un hombre como nosotros, un hombre tal vez que faltaba la fe. Tal vez no confiaba porque no conocía a Dios como nos pasa a nosotros. Pero hoy les invito a que nosotros miremos cómo Dios fue transformando a Abraham, cómo Dios le colocó una misión y Abraham supo cumplirla. Detrás de Abraham había una gran promesa. El Señor prometió a Abraham y a Sara que tendrían un hijo, de cuya descendencia el mundo sería bendecido. ¿Pero qué pasó? Dos problemitas. Abraham y Sara tenían ya muchos años. Y el segundo problema, Sara era estéril. Cuando se lo dijo que sería la madre de un hijo de Abraham, el hijo de la promesa, Sara se rió. Como respuesta a su risa, Dios le dijo lo siguiente a Abraham. Lo encontramos en Génesis 18, 13, 14. Pero el Señor le dijo a Abraham: ¿por qué se ríe Sara? ¿No crees que puede tener un hijo a pesar de su edad? ¿Hay acaso algo tan difícil que el Señor no pueda hacerlo? El año próximo volveré a visitarte y para entonces Sara tendrá un hijo. Y mirándolos, Jesús le dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Tomado de Mateo 19, 26. Entonces fijémonos cómo Dios hizo esa obra maravillosa en Abraham. Cómo Dios fue entregando su amor y cómo Dios delegó ese poder tan grande, que recordemos que hoy recordamos a Abraham porque es el padre de la fe.
Si no hubiera visto Abraham el poder de Dios, no hubiera ofrecido a su hijo en sacrificio, hubiera tenido miedo. Pero como su fe era poderosa ante el Señor, él entregaba y daba y confiaba en el Señor. Otro capítulo hermoso y maravilloso del Antiguo Testamento que nos muestra el poder y la autoridad de Dios es en el Éxodo, cuando Dios llamó a Moisés. Recordemos que Moisés, tartamudo y lleno de miedo como nosotros hoy, él escucha el llamado de Dios. En Éxodo 9:16 le dice el Señor: pero te he dejado vivir para que veas mi poder y para darme a conocer en toda la tierra. Palabra de Dios. Hermanos, reflexionemos. Te he dejado vivir. ¿Cuántas veces el Señor ha salvado nuestra vida? La ha prolongado por amor. Pero también nos ha dado una misión. Y es que nosotros vayamos por nuestra familia, por donde nos lleve, a predicar y a dar a conocer el nombre y el poder de Jesús, para que sigamos cosechando buenos frutos. Dios en el Éxodo también manda a Moisés y en compañía de Aarón fueron a decir a Faraón: así dice Yahvé, el Dios de Israel: deja que mi pueblo salga al desierto para celebrar mi fiesta. Pero Faraón respondió: ¿quién es Yahvé para que yo le haga caso y deje salir a Israel? No conozco a Yahvé y no dejaré salir a Israel. Esto nos lo dice en Éxodo 5, 1, 2. Qué terrible es la terquedad que demostró Faraón. Pero un designio de Dios también endureció su propio corazón. Faraón, por orgullo, por soberbia, porque decía no conocer a Dios, endurecía su corazón. Pero Dios también le permitió que se resistiera a dejar salir a este pueblo, porque Dios iba a demostrarle el poder a los egipcios y a los israelitas y en aquellas naciones que lo rodeaban. Por eso el Señor nos dice: y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, la tierra de Egipto con grandes juicios, y sobre los egipcios, que yo soy Yahvé. Cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Esto nos lo dice en Éxodo 7, 3 al 5. En aquel día el Señor salvó a los israelitas del poder de los egipcios, y los israelitas vieron los cadáveres de los egipcios a la orilla del mar. Al ver los israelitas el gran poder que el Señor había desplegado contra Egipto, mostraron reverencia ante el Señor y tuvieron confianza en Él y en su siervo Moisés. Éxodo 14, 30 al 31. ¿Quién como tú, Yahvé, entre los dioses? ¿Quién como tú, glorioso en santidad, terrible en prodigios, actor de maravillas? Mira cómo el pueblo de Israel y de Egipto tuvo que ver los prodigios que el Señor realizó, el paso del Mar Rojo, para reconocer el poder de Dios. Cómo nosotros tenemos que hoy poner a prueba al Señor para que creamos. Mira, hermanos, si en estos momentos de dificultad, en estos momentos que el mundo está siendo azotado por un virus, nosotros tuviéramos la capacidad, la reflexión en un minuto de buscar el poder de Dios, de orarle, de abrirle nuestro corazón y nuestra mente, como Dios ya nos hubiera sacado de estos tiempos difíciles.
pero nosotros no hemos confiado en aquel que nos dio la vida, en aquel que tiene nuestros días contados. Nosotros no debemos tener miedo a esta situación, sino orar y confiar en el Señor. Porque el Señor es el refugio, el Señor es el poder. Por eso nos dice, y oré, Señor, tú eres mi Padre, tú tienes poder para salvarme. No me abandones en el momento del peligro, en la hora del terror y la desolación. Te alabaré continuamente y te invocaré en mis oraciones. Palabra de Dios. Eclesiástico 5:10. Pero después de invocar al Señor, que con su poder destroza las fuerzas de los enemigos, los judíos se apoderaron de la ciudad y mataron como 25,000 personas que en ella había. Esto nos lo dice en la segunda carta a los Macabeos. Palabra de Dios. Yo les invito, hermanos, a que leamos este libro de los Salmos. Es la manifestación más grande de reconocer el poder y la autoridad de Dios. Pero también Dios se revela en nuestra vida, en todo lo que hacemos. Y hoy quiero contarle, para dar gloria a Dios, del poder tan maravilloso que Dios tiene cuando lo llamamos. Hace unos pocos años tuve una gran dificultad. Mi esposo sufría de corazón, tenía una arteria, la arteria mitral, desgastada. Había que hacerle cirugía. Pero un médico, no sé si por evitar una coagulación o por qué, le formuló este medicamento llamado warfarina. Simplemente le dijo, tómeselo y en el momento que empiece no debe dejar de tomárselo. Pero no tuvo la precaución de ir lentamente mirando si se adaptaba o no. Él empezó a tomárselo y como a los 8 días tuvo una hemorragia terrible. Tenía esa hemorragia por boca, por nariz, por toda parte. Gracias a Dios, mi hijo estaba en la casa y lo pudo auxiliar en el momento. Cuando a mí me llamaron, yo decía, ¿pero qué pasa si quedo bien en la casa? Sin embargo, a las 2 de la tarde me llamaron, ya estaba en Mediláser. Cuando yo llegué, yo lo vi pálido, ya no me hablaba. El médico internista me llamó y me dijo, señora, firme acá. Y a él también le dijo, firme. En ese momento lo miré y le dije, ¿y por qué tengo que firmarle? Y me dijo, porque ya no hay nada que hacer. Yo firmé y lo miré y empecé a caminar por ese pasillo. Estaba confundida. Yo decía, ¿cómo mi esposo se me está muriendo y no puedo hacer nada? Pero en ese momento recordé de esas personas que Dios pone en los caminos, de ese ángel de la guarda, de Juanito González, de su esposa, de estos grupos de oración. Llamé a su esposa y le dije, mi esposo se está muriendo en esta clínica y no tengo nada que hacer. Ella me dijo, no se preocupe, Juanito no está, pero llegará en unos minutos. Pasó el tiempo, no sé cuánto, porque allí perdí la noción del tiempo. Cuando no sé si había pasado media hora, una hora, el mismo médico internista me llamó y me dijo, señora, voy a hacerle un TAC. Si en ese TAC encuentro que el cerebro no está contaminado, le pongo mano. Y si no, no hay nada que hacer. Yo pasé rápido a ayudar a subirlo a la camilla. Él también me ayudó. Cuando llegamos a Rayos X, yo le preguntaba a quien estaba allí, por favor dígame cómo está ese cerebro. Y me dijo que se lo diga al médico. Yo no soy nadie. Bajamos rápidamente, bajaron los resultados y me dijo, pasémoslo a rehabilitación. En ese momento recibí la llamada de Juanito y me dijo, ¿cómo está? Y le dije, lo van a reanimar.
Me dijo, si el Señor no escucha la oración de 45 personas, no estamos en nada. Tenga fe y sé valiente, que el poder de Dios es grande. Hermanos, y para la gloria de Dios, en un momento él se resistía. Él decía, ya déjeme ir. Pero Dios colocó a través de sus enfermeras, a través de ese médico, como el cariño, el amor. Y en media hora era otro hombre. Era un hombre nuevo. Habían vuelto los colores a su piel. Ya estaba caliente, ya respiraba mejor. Yo solamente le daba gracias a Dios. Como hacia la 1 de la mañana me volvieron a llamar. ¿Cómo está? Para la gloria de Dios respondí, ha resucitado. Dios le ha prolongado la vida. A las 2 de la mañana el médico me dijo, vamos a darle una habitación. Y yo le dije, sí, yo me quedo con él. Y me dijo, ¿y a qué te quedas si está bien? Mira la atención, mira cómo está de bien. Es increíble cómo este hombre ha cambiado. Pero lo único que le digo, señora, es que él ya no va a salir de aquí. Y le dije, ¿por qué, doctor? Dijo, hasta que le hagamos su cirugía, hasta que salga con corazón y con arteria nueva, no saldrá de aquí. Y hoy han pasado ya 3 años y para la gloria de Dios está bien, comparte, es un hombre nuevo y no tengo cómo darle gracias a Dios porque he visto su poder, su misericordia en él y en muchas cosas, en muchos milagros que él ha hecho en mi familia, porque prolongar la vida es un milagro de Dios. Dios los bendiga. Fluye, fluye, Espíritu Santo, ese sí que da poder, ese sí que da poder, ese sí.